Voy a empezar a grabar esto y bueno, vamos. Ya, básicamente tomé como referencia un proyecto de SketchUp que ya estaba. Es un proyecto de Tadao Ando y como les decía, nunca debemos pensar a nada de lo que les enseñen como una receta. Más bien vamos a ver cuáles son las fortalezas de cada elemento y cómo lo vamos a expresar de la mejor manera. Entonces, brevemente, ¿qué es este proyecto? Es un proyecto en 3 plantas, dobles alturas, un elemento subterráneo, que es esta parte de acá, y varios patios aterrazados, una piscina aterrazada. Entonces, en este caso puntual de proyecto, vamos a hacer una axonometría explotada. ¿Ya? Lo vamos a hacer de la forma más rápida posible y voy a abrirla para que vean cómo queda. Ya, entonces, la parte inicial es nosotros moldear ya pensando un poco cómo va a quedar el elemento. Entonces, en el tema de SketchUp, nosotros, bueno, creo que es algo bastante sobreentendido que debemos moldear por componentes. Ya, este modelo está hecho por componentes y de esta forma yo le puedo subir o bajar a mi elemento. Entonces, ¿cuál es mi idea? Es que yo vaya mostrando las plantas de tal forma que la una se vaya viendo sobre la otra. Entonces voy a, por ejemplo, aquí poner una medida y a este elemento le voy a poner una medida más arriba que el resto de pisos. ¿Listo? Para tener una referencia visual de lo que vamos a hacer una ilustración súper sencilla que es esta, como una axonometría explotada. ¿Listo? Entonces, mi techo está ubicado en la parte de arriba. Abajo de mi techo va a estar la planta. Abajo de la planta va a estar todos estos elementos que son árboles, centros de convenciones. Y abajo va a estar esta zona como de parque. Bueno, creo que la función aquí es un parqueadero. Y aquí hay otras salas de exhibición. ¿Ya? Entonces, yo voy a intentar representar de esta misma forma mi elemento. Entonces, le subo una parte del elemento a la misma altura. ¿Ya? Y le voy modulando las otras partes para que me quede esto homogéneo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso me demoré un poquito porque yo no moldeé el archivo, eso ya estaba hecho. Entonces, la idea de este archivo es que nos quede de esta forma, como ahorita les estoy mostrando. ¿Ya? Básicamente es ustedes modificar su elemento arquitectónico para mostrarle de una forma que se vea todo explotado. ¿Listo? Entonces aquí vemos el techo. En esta parte de más abajo está una planta con todas las áreas de exposición, los techos. Y aquí abajo están las áreas más como subterráneas. ¿Listo? Una vez que ya tengo esto, lo que voy a hacer es... A ver... Ya. Lo que voy a hacer aquí es ir a donde dice cámara, standard views, y le voy a poner en isometría. Entonces yo tengo, por ejemplo, mi vista acá. Pongo cámara, standard view y isometría. Y se me va la isometría más cercana de la cámara donde estaba. Después de esto, lo único que voy a hacer es ponerlo en proyección paralela. Entonces, no sé si ustedes tienen claro el concepto de una isometría y una proyección paralela, la diferencia. O sea, yo de lo que tengo entendido es que la proyección paralela es no se fugan o no se deforman las líneas cuando tú les ves en axonometría. Perfecto. Listo, entonces, para renderizado nos sirve muy bien la perspectiva, pero cuando queremos hacer axonometrías es lo mejor de todo mostrar una proyección paralela, sin fuga, súper bien la respuesta. ¿Ya? Entonces nos vamos a proyección paralela y nos vamos a isometría. ¿Ya? Vamos a tener la isometría de esta forma. Entonces, como les digo, no hay una receta exacta, pero la lógica es que este elemento no debe cubrirle al de abajo, ni el de abajo debe cubrirle al que está más abajo en las partes más importantes.
Yo aquí le puse una medida, creo que esto estaba en pulgadas, como de 3000 pulgadas entre cada uno, o 2000 pulgadas, que era la diferencia, o sea, como que la cantidad que me quedó bien. Y la otra parte es importante que haya la misma distancia de la planta baja al primer piso y del primer piso al techo. De esa forma vamos a crear homogeneidad visual en nuestro proyecto. ¿Listo? Una vez que tengamos esto, bueno, ¿alguien de ustedes sabe cómo usar V-Ray de SketchUp, pero así súper básico? ¿Me podría comentar? Yo no. ¿Ya? ¿Alguien lo básico en que sea de V-Ray? No, bueno, ahorita les voy a enseñar algo que es la base de este programa, ¿ya? Yo, si quieren, les voy a dar igual los links de instalación del V-Ray, eso no pesa mucho, si les puedo mandar por WeTransfer. Y el V-Ray lo único que hace es generar esta ventanita acá, ¿ya? Entonces, cuando genero esta ventanita acá, lo único que hago es poner el botón de render acá, y se me va a empezar a generar un render automático. Este render no es un render de gran calidad ni nada, pero nos va a servir mucho para lo que vamos a hacer. Es literalmente poner un botón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, a ver. Ya, básicamente lo que vamos a hacer va a ser, inicialmente vamos a sacar de esta misma escena varias escenas con diferentes tipologías. Vamos a la parte de estilos del SketchUp, que estoy seguro que todos conocen, ¿ya? Y vamos a sacar una foto con el fondo blanco, que se llama Construction Documentation Style. Lo ponemos ahí, ¿ya? Luego de eso vamos a sacar en esta misma posición una foto en esto que dice Hidden Line, ¿ya? Y después vamos a sacar una foto de ese como renderizado que les mostré, y con eso ya tenemos todo y lo unimos en Photoshop. Entonces, Una pregunta. claro. ¿Cómo saco el Material ID Color del V-Ray y del SketchUp? El Material ID, pero del V-Ray, ya. Lo único que haces es venirte a V-Ray, hace de editor, y por aquí, bueno, yo no soy tan fanático a V-Ray, yo uso más Corona, pero aquí tienes este canal que se llama Material ID Color. Bueno, ya, yo tengo igual, les voy a dar el link de la página web que tengo y hago unos efectos súper chéveres con este Material ID Color. Entonces, ahorita no es renderizado, pero les va a servir todas esas bases. ¿Ya? Chévere. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es File, Export y 2D Graphic. Lo que estoy haciendo es exportar esta toma en un gráfico 2D. ¿Listo? Después de exportar en el gráfico 2D, voy y anoto el tamaño. Entonces, ustedes más o menos sí entienden cómo funcionan los píxeles, en qué se diferencia Illustrator de Photoshop, para saber de qué tamaño más o menos es un píxel. No. Píxeles no sé. O sea, sé la diferencia de Photoshop y Illustrator, pero en píxeles no. Ya, buenazo. ¿Cuál es la diferencia entre Photoshop e Illustrator? O sea, lo que yo sabía es que creo que Photoshop trabaja con píxeles y Illustrator con vectores. Perfecto. ¿Qué significa? Que el Photoshop tenemos una imagen, ¿ya? Es esta imagen. Si yo me amplío a la imagen de acá se empieza a deformar. Entonces, si ven que cada cuadrito de estos es un píxel. Sin embargo, en Illustrator, yo voy, digamos, al texto, ¿ya? Yo me acerco al texto y me sigo acercando y esto jamás se me va a deformar la imagen. A cambio de eso, esto va a pesar muchísimo más que una imagen como esta, que se llama imagen pixelada, ¿ya? Entonces, más o menos para que tengan una idea, aquí cuando yo exporto este archivo, voy a opciones y me dice en qué tamaño yo quiero. Ya, un aproximado que yo siempre uso para que tenga una imagen de alta calidad y que si se amplía mucho, no se me deforme mucho, si va a ser una imagen, digamos, de ese tamaño, que es equivalente toda esta hoja a una 0, yo puedo usar unos 4500 o 5000 píxeles, ¿ya?
es un tamaño estándar. Si yo voy a hacer una imagen más grande, creo que me permite hasta 8000 píxeles. Listo, yo voy a aumentar el tamaño. Entonces yo en este caso lo que hice fue poner una imagen en 4500 píxeles, ya para no tener ningún problema de lectura y no es una imagen muy grande. Listo, pongo OK. Y este número que es 4000 de ancho y 2314 de largo, me lo anoto en algún lado, ¿ya? Entonces acordémonos, 4000 y 2314. Yo le voy a exportar, puedo exportarle en formato, exportémosle en formato JPG, ¿ya? ¿Listo? Luego de esto me creo una carpeta donde voy a guardar esto y le voy a poner archivos. Una pregunta. Claro. ¿Ahí es mejor exportar en formato JPG? A ver, o verá. en PDF o en PNG? Ya, el PDF te sirve muy bien para exportarle si lo vas a pasar directamente a Illustrator. Entonces vas a tener un archivo más pesado que jamás se va a deformar. Yo ya les voy a enseñar, no sé si alcancemos el día de hoy, después hemos de hacer otra sesión para enseñarles a mapear en Illustrator, pero rápidamente, yo hago todo en Photoshop porque Photoshop me ayuda mucho en la línea gráfica, pero toda la parte técnica, si yo voy a poner planos, texto, fachadas, cortes, todo eso yo le mando en PDF. Acuérdense entonces, gráficos, gráficos en Photoshop y partes técnicas en PDF. De esa forma, la parte técnica nunca se va a ver afectada y nunca se va a borrar si es que alguien quiere verlo. ¿Ya? Entonces, yo voy acá y me grabo este archivo que se llama isometría color. ¿Ya? Después voy al siguiente estilo sin mover esta isometría. Es súper importante que no movamos. En caso de que nosotros por error la movamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una escena. Vamos a View, Animation y Add Scene. A mí se me creó, como hay un montón de escenas creadas, se me creó acá. Se llama escena 23. Si yo le muevo y le pongo en escena 23, vuelve a la escena original. ¿Ya? Entonces le exporto de nuevo este archivo y le voy a poner bordes. ¿Ya? Con estos dos archivos que yo exporté ya puedo hacer la isometría tranquilamente. Entonces las personas como que estén ya sin tiempo, vamos a usar las dos imágenes que les mostré. Y las que tengamos un poquito más de tiempo, que lo que les voy a enseñar ahorita se va a demorar 10 minutos más, hagámosle de la siguiente forma, que vamos a usar V-Ray de SketchUp. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Vamos a V-Ray, Asset Editor. Cuando nosotros instalamos el V-Ray, vamos a extensiones V-Ray, Asset Editor, y este es el panel de comando de V-Ray, ¿ya? Aquí no les voy a explicar nada más que esta parte de acá. Vamos a esta tuerquita que dice Settings, vamos a la parte que dice Cámara, y en la cámara, a ver, no, perdón, esto es en Render Output, ¿ya? Perdón. Vamos a Render Output, y aquí me está diciendo de qué tamaño yo quiero renderizar la imagen. Entonces, si yo le renderizo de otro tamaño al que me mostraba antes, lo que me va a pasar es que me va a salir imágenes desfasadas. No van a ser tomadas del mismo ángulo. Pero si yo creo aquí mismo el render, esta misma imagen se va a renderizar en el mismo ángulo. Este es un efecto que yo me lo creé y realmente no he visto que lo usan mucho. Entonces veo de nuevo el tamaño, es 4500 por 2314. Entonces le pongo acá, le quito este simbolito obligatoriamente, entonces le pongo 4500 por 3000, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda? 2314. Ya, bueno, 2314. ¿Listo? Y solo pongo el botón de render. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una imagen que no está bien texturizada, que no tiene gran calidad, pero que me está mostrando algo. Ya me está mostrando de alguna forma unas sombritas un poco directas, pero ya se ve las sombras, ya se ve esto un poco más detallado. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos dando cuenta cómo está quedando el proyecto. Esto igual, como les digo, todo lo que les digo no le tomen literal, esta es una opción. En caso de que no me guste cómo están quedando las sombras, lo único que yo voy a hacer es ir acá a
Components a Shadows, activo las sombras acá y le voy moviendo hasta que encuentre un ángulo que me guste. ¿Ya? Pueden ser totalmente negras, puede ser que tenga sombras directas. Y lo importante es que se vean proyectadas las sombras. Entonces yo voy a hacer el render en esta parte de acá, ya con las sombras proyectadas. Entonces aquí yo veo que se está proyectando súper bien esta sombra, se están proyectando súper bien estas sombras. La sombra del elemento de arriba no está cayendo sobre los elementos de abajo. Entonces esta tal vez pueda ser la mejor opción para renderizarle. Una pregunta. Claro. Las sombras también, digamos, ahorita que le cambiaste las sombras, a diferencia al dibujo anterior, esto se ve como que más cálida la imagen. ¿Es por el movimiento de las sombras o por...? Porque, digamos, la anterior que hiciste la anterior estaba como que más blanca, y ahorita que le acomodamos las sombras diferentes, está ahorita más como que más color pastel, así. Ya, No sé si es perfecto. verdad. Claro, verás, más o menos, bueno, eso ya son como inicios de renderizado. Lo que hacen los motores de render es, de alguna forma, este motor que estoy usando ahorita se llama Sunlight. Entonces lo que hace es un motor súper básico, que es, imagínate que hay una luz de sol que viene desde un solo punto. Entonces es una gran iluminación, ¿ya? Este sol artificial que está creando el motor de V-Ray está unido a este de Shadows. Entonces si tú ves, aquí me está dando una hora, ¿ya? Cuando el motor de renderizado está replicando a la realidad, no sé si tú te fijas, por ejemplo, que a las 5 de la mañana todo se vuelve de un color más azul. A las 8 de la noche todo es de un color más negro. A veces es porque el mismo sol es como que está a veces en una posición que mezclado con todo el polvo, con las nubes, hace que todo se vea rojizo. Entonces, como yo ahorita le puse en un color de la tarde, automáticamente el motor de render está pensando que es de tarde y está haciéndole a todo de un tono más tomate. Ya, sí, listo, gracias. Perfecto. ¿Ya? Entonces, pero bueno, realmente nada de eso es mucho problema porque después ya vamos a modificar todo eso en Photoshop, ¿ya? Entonces, hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro? ¿Cómo guardamos en el caso que vamos a renderizar el V-Ray? Ya, perfecto. Vamos aquí y le ponemos en render, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, ahorita para no confundirles, no voy a detallar muchas cosas de V-Ray para que no haya demasiada información, pero bueno, digamos que aquí está nuestra pantalla, que ya está acabado de renderizar. Solo vamos a esto que dice Save Current Channel. Y aquí, no me acuerdo, me parece que, no me acuerdo quién me hizo ahorita la pregunta del canal, del Channel ID. Yo mismo. Ya, entonces, tú si quieres poner otros canales, le pones estos canales. Le pones acá y le pones acá. Entonces, lo único que haces es guardar esto y le guardas el archivo. Le puedes guardar como PNG tranquilamente o como JPG. Cualquiera de los dos es válido. La diferencia es que el PNG te va a venir sin bordes y el JPG te va a venir el borde como blanco. Buenas, chévere, gracias. Ya, buenazo. Entonces, yo abro las 3 imágenes que tenía, las dejé grabadas por. A ver, regálenme un segundito. Isometría. Ya, yo las dejé grabadas por acá. Este era el ejemplo que teníamos. Ya. Entonces, ya, yo lo que tengo es, primero tengo esta imagen, que es la primera imagen que le grabamos de solo los bordes. Luego de eso, tengo esta imagen, que es así. ¿Ya? Esta imagen es la imagen del render que me salió. ¿Ya? En caso, como yo les dije, en caso de que no sepamos renderizar bien, vamos a vamos a abrir la otra imagen que les mostré, que sería
A ver, estoy aquí un poco desordenado, perdón. Ya, entonces, en caso de que yo no pueda renderizar o cualquier motivo, o sea, yo le recomiendo renderizar porque se demora 5 minutos y saca una imagen mejor. Vamos a poner la imagen de acá. ¿Listo? Pero la que es renderizada se ve mucho mejor. Entonces, en pocas palabras, necesitamos dos imágenes. Esta y esta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de ustedes han usado Photoshop? Yo sí. ¿Alguien más ha usado Photoshop? Yo, pero sí, pero lo básico, bien básico. Yo igual, sí, súper superficial. Ya, ¿y ustedes qué hacen para entregar sus proyectos arquitectónicos? Yo todo me manejo por Illustrator. O sea, las fotos más o menos las arreglo en Photoshop. Y de ahí todo lo que es diseño de lámina hago en Illustrator. Pero mis láminas no son arquitectónicas, así como presentaste ayer. Porque lo mío es más interiorista. Entonces mis láminas son con concepto. Entonces, en base al concepto, es la guía de mi lámina. Ya, Lo mío totalmente. es más como que imágenes con un poco de texto y así. Ya, buenazo. Pero manejas la base entonces de Photoshop, ¿no es cierto, Kelly? Así como que sea parecer un retoque fotográfico. Sí, ajá. Ya, buenazo, porque no necesitamos gran cosa acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver como ciertas partes básicas de Photoshop, ¿ya? Eh, abrimos inicialmente tenemos nuestro Photoshop. Voy a abrir un nuevo archivo. Ya, el Photoshop, como les comenté, funciona por píxeles. Aquí vamos a primero poner el tamaño. Entonces, en esta parte derecha pongo un nuevo archivo, pongo crear y aquí me aparece en qué medida quiero crear. Píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros. Yo voy a poner en centímetros. Entonces vamos a imaginarnos que esta es una imagen de 40 por 40. ¿Ya? Va a ser un cuadrado. Listo. De ahí nada más es importante, a más de poner este tema de resolución. Esto es algo que solo nos debemos memorizar. Si nosotros queremos imprimir algo, debemos poner una resolución de 300. ¿Listo? Y de esta forma, mi lámina va a medir 40 por 40 con una resolución de 300. Una resolución, bueno, si definimos qué es una resolución, la resolución es la cantidad de cuadraditos llamados píxeles que hay en una pulgada. No les va a servir mucho ese dato, pero si nosotros, por ejemplo, nos acercamos mucho a esto, nos damos cuenta que aquí hay unos cuadraditos pequeñitos. Entonces, la resolución vendría a ser que en 1 centímetro tengo 300 de estos cuadraditos. Eso va a hacer que la imagen quede más clara. Mientras más resolución haya, más va a pesar el archivo, pero la imagen va a ser más clara. ¿Listo? Entonces, acordémonos, ponemos archivo nuevo, ponemos el tamaño y ponemos la resolución de 300. Listo. Después de eso, en caso de que nosotros exportemos los archivos, siempre ponemos archivo, abrir y vamos, ¿dónde le grabé? Bueno, vamos archivo, abrir y buscamos donde grabamos los archivos y lo abrimos netamente. Y se nos va a abrir la pantalla de esta manera. ¿Listo? En nuestra barra izquierda vamos a tener todas estas herramientas que son como herramientas para modificar nuestra escena. Y en nuestra parte derecha vamos a tener layers. ¿Ya? Los layers básicamente son unas capas que se ponen unas sobre otras y me sirven para yo poder trabajar en diferentes capas con diferentes modelos. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo dos capas, ¿ya? Entonces, todas estas capas, déjenme guardar esto. Ya. Ya. Entonces, yo ahorita tengo solo dos capas, ¿ya? Van a ser estas dos capas que están a mi lado derecho.
la una la vamos a llamar blanco y negro. Y la otra le vamos a llamar render. Y la otra va a ser una capa en blanco que se llame base. Perfecto, entonces estoy trabajando con estas capas. La primera es la de render blanco y negro, la segunda la de render y la tercera la de base. Ya, lo que debo hacer yo, o sea, ¿para qué me sirven las capas? Es para que estos archivos se manejen como elementos diferentes. Yo elijo la capa que dice render, le muevo y la otra capa no se me mueve. Si yo le borro, la otra capa no se me borra. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve todo esto. ¿Listo? ¿Yo cómo hago para crear una nueva capa? Solo pongo control N, si no me equivoco. A ver. Control J. No es control, Shift Control N, perdón. Shift Control N. Y aquí se me crea una nueva capa. Entonces, esta nueva capa yo le voy a llamar efecto 1. Listo. Entonces, aquí se me creó esta nueva capa de efecto 1. ¿Listo? Entonces, no hay mayor ciencia ahí. Esta herramienta me sirve para mover. Entonces, voy a poder mover todo lo que esté dentro de una capa. Y esta otra herramienta me va a servir para seleccionar. ¿Ya? Entonces, tengo estas dos capas que, como yo las exporté anteriormente, las dos capas miden exactamente lo mismo. Entonces, la una está superpuesta a la otra. ¿Ya? Entonces, lo único que hago es darle un efecto a mi imagen, que la una capa va a tener estos detallitos de acá. Estos detalles como que se vea pintado los ejes, las plantas arquitectónicas sobre la otra. ¿Ya? Después de esto, yo lo que puedo hacer, y esa es la ventaja de Photoshop y la diferencia con Illustrator, es que yo tengo mayor libertad al mover. Entonces yo puedo acá poner en imagen, ajustes, y le pongo en tono y saturación. Yo esta herramienta la uso muchísimo porque me ayuda, digamos que yo exporto una imagen que está muy colorida. Con la saturación yo le quito el color excesivo, yo le voy dando una tonalidad, le voy llevando más al, digamos que no me gusta ese verde que es muy chillón, le voy llevando un poco más a un verde más amarillento y le puedo cambiar la iluminación. Entonces le puedo hacer un poco más luminosa y un poco menos luminosa. Entonces, por ejemplo, si está muy oscura para mi gusto, le llevo a Lightness y le hago un poco más luminosa. ¿Ya? Entonces, estas van a ser las herramientas básicas que vamos a usar. Capas, tono, saturación, y vamos a empezar a mover los archivos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tengo una isometría, creo que bastante chévere. O sea, ya se le ve como un elemento arquitectónico y realmente no he hecho ningún trabajo exterior. ¿Ya? Después de esto, lo que voy a hacer, les voy a enseñar a pintar ciertos elementos. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos este césped, que es el césped de... Vamos al agua, ¿ya? Este es el agua que me viene por default en el Photoshop, en el SketchUp. Y es un agua que se ve medio fea, no tiene mucho gusto, digamos, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer, si queremos mejorar esta agua, es creamos inicialmente una nueva capa, Ctrl-Shift-N, la voy a llamar agua, y vamos con esta tercera herramienta que se llama lazo poligonal. Con esta herramienta yo solo voy señalando los bordes donde quiero dibujar. Entonces voy señalando solo los recuadros exteriores. Elijo un color. Entonces voy a la tecla de acá, pongo la tecla B, que es de brush, es un cepillo que voy a dibujar. Señalo esto y pongo un color azul. Y dibujo todo de un color azul. Ya, después de esto, lo voy a dibujar de este azul. Después de esto, voy a ir al mismo pincel, le voy a bajar la intensidad. Y voy a elegir, aquí me da un montón de pinceles que yo puedo usar. Puedo usar uno que me viene ya de default, que se llama pincel de agua. Y lo único que voy haciendo es ir dibujando
en los bordes, le bajo un poco la opacidad y le voy dibujando en los bordes unos elementos. Ya, entonces la idea de esto es que yo puedo en el Photoshop dibujar libremente como quiera las cosas. Entonces estos pinceles que yo les muestro me va a servir para mostrar que aquí hay un poco de agua y en el filo está un poco más fuerte, en los extremos está un poco más débil, y solo voy dibujando capa sobre capa hasta que me quede un elemento así. Entonces, si le vemos de lejos, ya da la impresión de que hay un movimiento de agua, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguien que tenga alguna duda? O sea, sobre todo los que no entienden mucho la base de estos programas. No, creo que todo bien. No sé el resto. Ya, tú, Ginger, ¿cómo estás? Que justo el día de ayer me dijiste que no entendiste full cosas. Cuéntame. Bueno, yo en sí no tengo instalado ni los programas, no sé nada. Ya, verás, yo te recomiendo como que si estás ahorita, estás estudiando arquitectura, ¿verdad? No, Ginger estudia hospitalidad y turismo, Ah, ya, entonces no te preocupes. Ya, eso pero más bien, le, entonces. pero le puede servir. Ya le vamos a decir cómo se descarga el programa. Ya, avísenme los programas que no son muy grandes, yo en la mayor parte tengo los instaladores. ¿Y para Mac tienes, Giovanni? No, solo Windows. La falla. Sí. Bueno, entonces, nuestra idea, como les digo, es intentar expresar esto de la forma más rápida, más básica. O sea, yo realmente haciendo esto me demoré unos 20 minutos a reloj, pero ahorita con explicación es un poco más largo. Ya, luego de esto vamos al tema del césped, ¿ya? Queremos darle al césped un mayor realce. Entonces yo me voy a Google, pongo césped, textura, ¿ya? Y me bajo una textura de césped. Yo siempre les recomiendo que no usen texturas muy focas como este césped, más bien siempre un poco más hacia lo opaco y verde. Entonces vamos a copiar esta textura, creamos una nueva capa y le vamos a llamar césped. Y después de eso pegamos la capa de césped. ¿Ya? Igual si quieren vayan anotándose todas estas teclitas que yo les voy a decir porque son shortcuts que les van a ayudar con el tiempo que todo sea mucho más rápido. Nosotros ya pegamos aquí el césped, puse control C y control V que es la base. Puedo mover el césped con esta tecla de acá. Y si yo quiero copiar, solo tengo presionada la tecla Alt y muevo el césped y se duplica la capa. ¿Listo? Entonces vemos que aquí abajo había césped. Ahora hay una nueva capa que se llama césped copy. Entonces lo que hice es copiar la capa. Vuelvo a copiar la capa. Entonces ya tenemos dos capas de copia de césped. Y en la parte de abajo volvemos a copiarlas. ¿Listo? Entonces ahorita se me crearon 6 layers de césped. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es presionar en el primer layer de césped, presionar en el último layer de césped, porque todos se llaman césped copy, y en esta parte de acá, en estos 3 puntos, voy a poner merge layers. Es básicamente fusionar los layers. Entonces ahora lo que hice es que todos estos césped se hagan uno solo, y ya los puedo mover como un solo elemento. Aquí al lado de la capa tengo este ojito. Este ojo me sirve para prender y apagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Inicialmente le apago al césped y redibujo con este elemento de acá que se llama lazo poligonal. Ustedes en cada elemento van a tener una flechita pequeña. Cuando les aparezca esa flechita significa que hay varias opciones. Entonces ustedes aquí, por ejemplo, tienen una opción que se llama lazo. Tienen presionado clic izquierdo sobre ese lazo y vamos a poner Polygonal Lasso Tool.
y se va a hacer la herramienta de lazo poligonal. ¿Ya? Entonces lo único que hago es dibujar líneas rectas alrededor del proyecto donde vaya césped. Voy a dibujar esto y luego prendo mi layer de césped. ¿Ya? Luego de eso se va a seleccionar toda la parte interna de esto. Si yo le borro, se me borra la parte interna. Sin embargo, yo quiero que todo lo de afuera se me borre y lo de adentro quede. Anótense igual esta tecla, Control Shift I. Eso hace que toda la selección se invierta. ¿Qué quiere decir? Que antes seleccionaba lo de adentro, ahora voy a seleccionar todo menos lo de adentro. Pongo la tecla suprimir y listo. Tengo aquí mi césped. ¿Ya? Aún así yo veo que mi césped está un poco fuera de tono en relación al resto, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es, volvemos, imagen, ajustes, Hue and Saturation, y con este Hue and Saturation le voy a hacer que el césped quede un poco mejor que todo el resto. Quede como más dentro de la tonalidad de todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le bajo la saturación y todo se va a hacer un poco más, digamos, le voy a quitar color y también le puedo mover. Si le llevo hacia el azul, todo se va a hacer más azul. Si le llevo hacia el rojo, todo va a ir a la tonalidad amarilla, roja. Entonces yo solo le voy a bajar un poquito para que sea más amarillesco este césped. ¿Ya? Igual le puedo subir la iluminación, bajar para hacerle más oscura. Listo. Entonces aquí tengo mi césped. ¿Ya? Este es un efecto. Photoshop tiene muchos efectos visuales y este es el que yo les recomiendo. No les voy a enseñar todos por si acaso se confundan. Seleccionamos la capa que queremos y ponemos el efecto de multiplicar. Lo que hace el efecto de multiplicar es básicamente hacer que los colores fuertes sobresalgan y los colores no tan fuertes, hacer como que los colores que son más oscuros sobresalgan sobre los menos oscuros. Entonces, esta es la capa normal que yo hice y si le pongo multiplicar, lo que hice es que esta sombra de abajo se note en el césped que creé ahora. Entonces ahora voy de nuevo a ajuste, tono y saturación y ahora le subo un poco la luminosidad. Y listo, tenemos un césped que ya se ve mucho mejor. ¿Ya? Entonces es una mezcla de texturas este césped. Ya, hasta ahí creo que no hay mayor cosa que hacer. Se ve bastante bien la imagen y realmente todo saqué de V-Ray. Listo, ahora lo que voy a hacer va a ser, a ver, voy a crear una nueva capa. Esta capa se va a llamar líneas. Lo único que voy a hacer es buscar acá, en este cuadradito pongo un clic y pongo Line Tool. ¿Ya? Acuérdense, me aparece primero el cuadradito, que significa que quiere dibujar un cuadrado. Yo tengo oprimido eso, dibujo una línea. Y voy a hacer las líneas de proyecciones axonométricas. Entonces lo único que hago es dibujar la línea hacia abajo. ¿Ya? Y aquí en la parte de arriba me está apareciendo el color, el ancho de la línea. Vamos a ponerle un poco más ancha. ¿Ya? Le voy a poner un color más rojizo. ¿Ya? Y en esta parte de acá voy a poner esta línea entrecortada. Vamos a ver cómo se ve ahorita. A ver, ya. Bueno, ahí se me fue. Ya, bueno, perdón, vuelvo. Entonces le pongo el color rojo. Le pongo la línea entrecortada. Y vamos viendo cómo está. Ya, entonces aquí fill significa que es relleno. Yo le voy a poner que no hay ningún relleno. Y la línea entrecortada vamos a aumentar. Le voy a poner 5 puntos para ver cómo... Ah, no, perdón. Le voy a poner acá 5 puntos para ver cómo queda. Entonces ya tenemos una línea entrecortada, que básicamente me está mostrando que este elemento es la proyección de los otros.
¿Ya? Lo único que hago es con la tecla Alt. A ver, bueno, le coloco bien a esto. Y con la tecla Alt voy copiando estas líneas y les voy colocando donde yo crea conveniente. Entonces, por ejemplo, debería haber una línea acá, la otra línea acá. Ya la otra línea va a quedar por esta parte de acá. Perdón, se me está moviendo. Ya, listo. Entonces, rápidamente ya tenemos las proyecciones de este elemento. Y finalmente, ¿qué más le pondrían ustedes para completar su imagen? O sea, mientras ustedes más detalles le pongan, su imagen va a quedar mejor. ¿Qué creen que les haga falta? Personas. Perfecto. Entonces, vamos a poner acá PSD, pongámosle JPG siluetas. ¿Ya? Entonces yo solo pongo, puedo poner hasta siluetas de personas en Google. Ya, pongo siluetas de personas y como yo necesito unas personas súper chiquitas, lo único que hago es abrir unas personas que me parezcan chéveres. Entonces vamos a abrir estas 5 personas. Copio y pego acá. Entonces a este layer, para cambiarle el nombre del layer, solo pongo 2 clics sobre el nombre. Ahorita, por ejemplo, estas personas se llaman layer 1. Pongo doble clic sobre esto y le pongo personas. ¿Listo? Ahora vamos a ver una tercera herramienta, que creo que ya va a ser la última herramienta que veamos, que es esta varita mágica. La varita mágica, ¿para qué me sirve? En el caso de estas siluetas vemos que hay 2 colores. Yo señalo un color con la varita mágica y todo lo que es de ese color se me señala automáticamente. Y con la tecla suprimir le borro. Veo que aquí no se señaló las partes que están en el medio de las personas. ¿Por qué? Porque es como que debe tener una sola conexión esto. Entonces, si veo estos elementos del centro están aislados, lo único que debo hacer es señalar, borrar, señalar, borrar, señalar, borrar, señalar, borrar. Y listo, ahí tengo mis personas. Después de esto, borro estos elementos de abajo y pongo personas. Con la tecla Control T, igual anótense esa tecla, escalo las personas. Les voy haciendo más pequeñas o más grandes. Acuérdense que como esto es visual, no necesita ser realmente una medida totalmente real. Debería ser ahí, si es que esto mide 3 metros. Y tenemos personas acá. Listo. Entonces, ¿qué más le pondrían a más de personas? ¿O qué notan acá? O sea, se ve algo raro ahí. ¿Qué les parece que está diferente al resto? Las sombras. Ya, chévere. Entonces, ¿cómo hago para crear sombras? Con la tecla, acuérdense, presiono la tecla Alt, muevo a las personas y se duplican las personas. Luego de eso, la tecla Control T y cojo una esquina y le mando hacia abajo y las personas se invierten. Ahora veo que las sombras están inclinadas hacia un lado. Presiono la tecla Control T nuevamente y con la tecla Control distorsiono la imagen. Y con la tecla Control distorsiono el otro lado. Entonces ahorita le voy a hacer al ojo. Listo. Tengo las sombras.
Aquí es súper interesante porque sobre todas las capas tengo esta parte que se llama opacidad. La opacidad es la cantidad de color que va a tener esto. Si yo le bajo la opacidad a 0, desaparece. Si yo le bajo a un 50%, me va a aparecer el 50% de lo que realmente eso está ocupando. Entonces yo le pongo el 50% siempre para hacer sombras. Y listo. Tengo una capa de personas, que es esta, y una capa de personas copy. ¿Listo? Uno las dos capas, merge layers, y listo. Tengo aquí unas personas. Entonces, como esto es un elemento que, o sea, esto es algo que se va a ver muy de lejos, realmente no voy a ver muchos detalles en personas ni nada. Entonces, lo que puedo hacer es bajarme unos 2 modelos de personas, 3 modelos, y les señalo y les voy copiando por diferentes lados. ¿Ya? Puedo bajarme modelos individuales o puedo bajarme grupos de personas más grandes y ahí voy poniendo las personas. Como les dije, la idea de esto no es hacer esto totalmente perfecto, sino que solo se vea bien, porque es para una presentación rápida y a la larga el tiempo es lo que manda siempre en presentaciones. ¿Ya? Y por último, ¿qué más pondrían acá? Vegetación, si es que hay. Perfecto. Entonces estamos viendo un tipo de ilustración, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner ilustración. Ilustración árboles. Ya, voy viendo un tipo de árboles que me sirva. Puedo poner, este de acá está chévere. Ya, entonces déjame ver otro. Ya vamos a ver este de acá. Copio esta imagen, pego la imagen. Ya, después de esto, selecciono la imagen que quiero que sea el tipo de vegetación que se va a expresar. Voy a hacer como esa arquitectura que no sea muy infantil, más bien que sea un poco abstracta. Señalo esto, Control Shift I es para invertir, borro todo, voy con la varita mágica, borro. Entonces aquí les voy a enseñar otro truquito con la varita mágica. Ponemos un clic en la varita mágica y hay esta parte que se llama tolerancia. Si nosotros ponemos 0% de tolerancia, significa que cualquier cosa que sea diferente al blanco totalmente puro, no lo va a elegir. Entonces, si yo me acerco mucho a la imagen, veo que en las sombras los píxeles ya son un poco plomos, entonces no los elige. Pero si le doy 100% de tolerancia, significa que a veces va a coger elementos que estén en el borde del blanco. Entonces sí vemos que aquí ya se está cogiendo un poco dentro del elemento del borde. Ahorita esto me sirve muy bien para lo que voy a hacer y ya les enseñé a hacer sombras, entonces lo único que voy a hacer con los árboles es repetir lo que hice con sombras. Duplico, envío para abajo, ¿ya? Esta es la otra tecla, ustedes ponen Control U y es un atajo a Hue y Saturation. Esa también les recomiendo que se anoten, que es la base de lo que yo uso en mi metodología. Le quito toda la saturación, le quito toda la luz. ¿Listo? Entonces les hago completamente negras. No sé si entendieron bien esa parte. Sí. Ya, perfecto. Le bajo la opacidad al 50%, Control T, le inclino, le inclino, le inclino y listo. Tenemos los árboles con esto. Entonces pongo árboles. Ya, combino estas capas. Entonces ya es una sola capa. Y después de eso lo único que voy a hacer es poner Control U y le voy a poner en un color que no sobresalga tanto, porque tal vez la vegetación en este proyecto no sea lo principal, pero va a haber proyectos que la vegetación sea totalmente importante. Luego de eso le bajo la opacidad a un 70% y listo. Tengo unos árboles y les voy copiando. Le puedo hacer a uno más grande, le puedo hacer a uno más pequeño.
Y si soy, como les digo, si quiero ser bien detallista, le borro estos bordes. Y ya, listo. Entonces, ahí tenemos una axonometría. Lo único que haría después es guardar el archivo. Primero, acuérdense que en estos programas, Photoshop e Illustrator no tienen un autosave, entonces siempre guarden su archivo. Esténse poniendo control S constantemente. Entonces yo voy a guardar el archivo y luego le pongo guardar como y le guardo como un JPG y ya lo puedo abrir en Illustrator. Entonces, de esta forma tenemos un elemento como este hecho de la forma más rápida que yo he encontrado. No sé qué les pareció, mucha información, poca información. Chévere. Yo tengo una pregunta ahí. Claro. En el caso que importe un plano de AutoCAD, ¿hay alguna manera de hacerle que las líneas no pierdan su valor? Porque siempre que importas y aceptas, como que decae el nivel de la línea, como que se hace más grises. Entonces yo lo que hago, le duplico la capa, pero comienza a pixelearse más. Entonces no hay una forma de mantener eso. Sí, total. O sea, a ver, no hay una forma literal. Lo único que te está pasando es que no le estás importando en el tamaño correcto. Entonces, déjame ver si tengo algún PDF por acá de algún proyecto, ¿ya? Chévere. De ley tengo acá respaldos, arquitectura, proyectos. A ver, déjame ver este caso, ¿ya? Ya. Vamos a abrir estos eléctricos y sanitarios. Ya. Tengo aquí la lámina de los eléctricos y sanitarios. Ahorita estoy en PDF. Entonces yo le amplío full la imagen y ves que nunca se va a distorsionar porque es PDF. Pero digamos que tú le quieres hacer un tuneo como el que yo estoy haciendo así. Lo que vas a hacer es abrir la imagen. Entonces pones clic derecho, Open with Photoshop. Ya, perdón. Entonces, ahí sí. Open with Photoshop. Ya, el rato que se te abre se te aparece esta imagen. Entonces, ¿qué te está diciendo la imagen? Que el tamaño de la imagen es de 136 megas, o sea, es una imagen pesada. Esto me está diciendo, voy a pasarla a centímetros, me dice que tiene 82 por 55 centímetros. Ya, o sea, es una imagen de un tamaño A1 casi. Y la resolución es de 450. Entonces, tú cuando quieres imprimir, yo como te dije, o sea, si son gráficos súper, o sea, como una implantación, hazle en 300 píxeles por pulgada. Pero en caso de que sea algo muy técnico como esto, te recomiendo que solo le subas a 600. Se te aumenta el tamaño de la imagen, eso sí, pero cuando le abres, déjame crear una capa. Claro, ahorita por ejemplo se me está, solo pintándole eso se me está demorando, entonces no le voy a pintar, pero mira, ahorita yo ya estoy aumentando al 78% y alcanzo ya a leer la palabra sumidero sin que se me distorsione. Entonces, tal vez la falla tuya es que le estás abriendo y le estás poniendo resolución de 72. Puede ser, es que yo siempre le pongo la vegetación en Photoshop, entonces siempre se pierde como que el hatch o alguna textura ya no se nota, entonces al ponerlo otra vez en lámina, se como que se pierde. Ya, y tú, por ejemplo, o sea, ¿cómo es tu flujo de trabajo? ¿Le pones la vegetación en Photoshop y presentas láminas técnicas o más artísticas? Son más técnicas, o sea, últimamente no sé por qué le he cogido por laminar en Photoshop, pero siempre tengo este problema de las líneas que se pierden. Entonces, para estar ahí como que hacer un poco más fuerte la línea que se note, es control J una 10 veces y le creo Sí. bruto. Entonces sí, es como que se hace más gruesa, pero cuando hago eso como que se pierde, por ejemplo, tenía un detalle constructivo y se pierde ese detalle constructivo como que ya se borra, como que ¿Sabes? se pixelea, entonces... ¿Sabes qué te recomiendo ahí? Entonces, verás, yo lo que te recomendaría, vamos a hacerle esto súper rápido, ¿ya? Tú te abres la imagen, tú armas en Illustrator, ¿no es cierto? La verdad es que las armo en Photoshop mismo ahí. Chuta, verás, eso te recomiendo más bien, ármala en Illustrator porque tú le abres esa misma imagen en Illustrator y no cambia nada. Entonces, por ejemplo,
Ahorita vamos a poner una resolución de 200. Entonces, yo para laminar siempre les voy a recomendar Illustrator o InDesign. Yo no le he movido mucho el InDesign, pero cuando tienes 6 láminas de entrega, InDesign es una bestia. Entonces, por Ajá, ejemplo, ilustrar como que, no sé, creo que se solo hacer líneas en ilustrar literal. sí, verás que chuta, el Photoshop es difícil, el Illustrator, o sea, lo que nosotros necesitamos de Illustrator es tonteras. O sea, entonces Entonces, más por eso no me atreví a laminar aún el ilustrador. si quieren, o sea, ahorita yo creo que estuvo bastante por una clase. Si quieren podemos tener unas reunioncitas así de una hora y media, ciertos días para enseñarles más cosas, porque yo tenía ahorita planeado enseñarles 2 cosas, pero no sé si vaya a ser mucha información como enseñarles otro elemento más, como ambientar un plan maestro en AutoCAD. Mm, sí, no hay problema por mí. Y ya, y el resto, ¿qué piensan? O sea, ¿se quieren quedar o quieren dejarle tal vez para otro día de la semana? O... ¿Usted qué piensa, Fausto? Yo, por mí, sin problema, todavía normalmente duermo a las 12, 1 de la mañana. Buenazo. Entonces, vamos allá. Bueno, inicialmente te voy a dejar solo esa duda saldada, verás. Te recomiendo que le abras en Illustrator. Tú en Illustrator no tienes ese problema y solo los planos técnicos, que son estos de acá, les mandes en Illustrator y te abras la misma lámina y por ejemplo, le abras esta misma lámina en Photoshop. Entonces, en Photoshop le pongas los arbolitos y le guardes como PNG. O sea, digamos que esta es la lámina, ¿ya? Me voy a crear este cuadrado. Ah, buenas. Entonces solo como que solo le importan los árboles al Ajá, ilustrador. pero acuérdate, Ah, sin buenas. fondo y en Photoshop y en PNG. Entonces, es como que ahorita está Ajá. súper lento. New layer, abres un nuevo layer y aquí no necesitas tener una resolución tan alta. Entonces, porque no vas a ver los planos, solo los árboles que son secundarios, entonces no te va a pesar tanto. Entonces, abres el mismo archivo con una resolución de 300, creas un nuevo layer, le eliminas el de abajo, están los árboles ahí laminados, ya están en la misma escala, y luego le pones guardar como, déjame ver, save as, y aquí le pones en PNG. Entonces no vas a tener fondo y le vas a poder superponer la imagen. Ah, buenas, buenas. Ya, buenas. Entonces, ahorita la axonometría nos queda súper clara. En la clase de hoy vamos a ver la axonometría, es una implantación y si quieren para otra clase, que eso sí creo que no alcanzamos hoy, les voy a enseñar a laminar, que también estaba pensado. A ver. Sí. Ya. Entonces les voy a enseñar cómo pasar, o sea, este es el resultado final y así es como empezó. Igual de esto yo tengo un tutorial en la página web, ya les voy a mandar el link para que revisen. Tengo algunos tutoriales que he hecho. Ya, entonces vamos por acá. Bueno, yo tengo un archivo de Photoshop, ¿no es cierto? Voy a crear un nuevo layer. A ver, perdón, antes de todo déjenme